Muy bien, termina julio, comienza la semana, comienza Stock Disponible. Conversaciones necesarias en este living ciudadano desde Vía BX, en tu propia vía, pensando, ¿no? Escribiendo este país que estamos haciendo entre todas y entre todos. Hoy haremos análisis de lo que ha sido, ¿no?, este fin de semana y hacia dónde se encamina esta semana, Juego del Poder, pero antes rescatamos una antigua sección, un clásico, ya está disponible, ¿no?, con esta escena del crimen. Toxicity estaba sonando, ¿ah? La eligió usted, don Emiliano Arias. Sí, ahora ya estoy. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, ya en categoría de clásico por la edad debe ser. Sí, ya somos clásicos, ya, Emiliano, asumamos. Asumamos que somos clásicos, claro. Nada de promesa, nada clásico. No, estamos rescatando secciones que de este periodo tuvimos 1 año y medio sin hacer stock disponible. Y alcanzamos a conversar, Emiliano, en esos momentos, ¿no?, de la Fiscalía. ¿Qué es lo que, cómo se organiza, ¿no?, la Fiscalía y la importancia, ¿no?, de tener una buena Fiscalía? Y usted dijo, ya, yo hago la sección, pero me ponen Toxicity. De System of a Down. ¿Por qué? Así fue, sí, ya rememorando lo que fue en aquella época, fue fundamentalmente porque uno se dedica a eso, digamos, a investigar lo más tóxico que hay en una ciudad, porque eso que son los delitos que se cometen. En general, esa es el área en que, claro, lo que la sociedad no quiere que se haga son los delitos, y a eso nos dedicamos nosotros, a esa investigación. Y mire la escenografía que se le armamos acá en la producción. No, pero claro, la escena del crimen, ahí están todos los cardex, ¿no?, las investigaciones, hasta la guitarra agarró claro. La escena de crimen ahí, mire. Sí, y está por el caso número 1, muy bien. Muy bien. Crimen organizado. ¿Qué es lo que es el crimen organizado, Emiliano? Todo un tema que tú también lo has tocado de fondo, ¿no?, y lo has investigado de fondo. ¿Qué se conoce y qué tan organizado está ese crimen aquí en Chile? Sí, a ver, por crimen organizado en general, más allá de las definiciones legales o de los tratados internacionales que pueden haber, que te exigen un número mínimo de personas, son los delitos cometidos por más de 3 personas, en un contexto de permanencia en el tiempo, con jerarquía, etc. Fundamentalmente nos referimos al crimen organizado cuando ya la empresa criminal, por ejemplo, lo que era, por ejemplo, una banda narcotraficante, ya no solo se dedica al tráfico, sino que además diversifica la comisión de sus delitos, y ya más que el delito que cometen, ya comienzan a abarcar territorio, a pelear por un territorio. ¿Ya? No, o sea, lo distintivo del crimen organizado no es lo que tenga el monopolio de la comisión de un delito, sino que el monopolio en un territorio determinado. Perfecto. Y ahí es donde, claro, lo que nos enseñan, lo que ocurrió en otros países, en que ya llevan más tiempo con este fenómeno, en que comienzan estas disputas territoriales entre organizaciones criminales. Y ahí es donde, en general, el indicador más importante, al cual uno tiene que estar atento, es al tema de los homicidios. Porque en las peleas por los territorios, en general, se producen estos homicidios en contexto de criminalidad organizada, que es muy distinto a los homicidios en otros países en que no ocurre, como en el que era el caso nuestro en los años 2016 o 2018, por ejemplo. Son más brutales, ¿no? Y por eso que tienen más connotación también social, ¿no? Sí. A ver, ¿cuáles son las características típicas en este caso? Primero, en estos territorios se observa un aumento de los homicidios, y es lo que ocurrió en Chile, por ejemplo. O sea, en el año 2018 estábamos hablando de 845 homicidios más o menos los que se cometían, y al año 2022 ya estábamos en 1.322, 1.330 homicidios. O sea, ya hay un aumento sostenido, ya el 2016, un aumento sostenido en la cantidad de homicidios que se cometen, claro. Con la excepción del año 2021, que estábamos todos encerrados, digamos. Ese año hace excepción a casi todos los delitos. ¿Pero ayudó la pandemia para que este crimen se organizara en la sombra o no? Para que estallara ahora en 2022, como tú dices. Lo que pasó en la época de pandemia, que descendieron cierto tipo de delitos y aumentaron otros. En general, como estábamos todos encerrados, fundamentalmente los delitos cometidos a través de medios informáticos, como las estafas y eso, aumentaron. Perfecto. Y en el caso de lo que dice relación con los homicidios, hubo un leve descenso, pero que fue solamente aparente aquel descenso, porque ahora ya 2022-2023 sigue la misma curva ascendente y permanente en el tiempo. Y estos que ustedes llaman delitos de alta connotación, esos han aumentado también, ¿no? Sí, han aumentado también esos delitos, y es que ¿qué es lo que te da la connotación? Porque ¿qué es lo que es lo grave ahora? Fíjate que si bien es cierto el análisis del contexto en que estos delitos se cometen, por ejemplo, a ver. En el año, más que la cantidad de homicidios que se cometen en general, y disculpa volver sobre el homicidio, porque tiene una importancia en cuanto a su interpretación. ¿Qué tipos de homicidios son los que han aumentado? Primero, los cometidos con armas de fuego.
Ya. En más de un 57% han aumentado. Los cometidos en contexto de la comisión de delito entre bandas criminales. El 57% de estos se cometen en este contexto. Los homicidios cometidos por imputados desconocidos. Fíjate que en el año 2016 era un 16% y actualmente un 42%. ¿Qué significa esto? Que no hay una conexión entre el autor del homicidio y la víctima, que es lo que veíamos nosotros tradicionalmente como país. Claro. O sea, el homicidio se cometía en una riña, en un drama pasional. En un drama pasional. Y entonces ahí tú siempre una sabías. venganza personal. Claro, entonces era fácil llegar al imputado. O sea, ahora eso se llama sicariato, o sea, Claro. por encargo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Que más del 60% de los delitos se cometen en la vía pública y sin un contexto o sin una provocación. El que va por la calle le pegan el disparo. Entonces, claro, evidentemente, al faltar esa conexión hace mucho más difícil, por una parte, la investigación y por otro lado, te da cuenta de que la persona que comete el delito ya es más profesional, por así decirlo. Claro. O sea, no existe un vínculo directo. En consecuencia, eso te habla de Claro. disputas territoriales u homicidios por encargo. Tan inédito, ¿no? Que esto que se conoce como sicariato está tipificado recién como tal, ¿no? En la justicia chilena. Antes era homicidio nomás Sí. calificado. Se buscó un proyecto que pretendía sancionar el sicariato y fíjate que no prosperó. Pero, no prosperó finalmente. Sí, pero existía. Fíjate Ya. que es lo que se denomina el homicidio calificado. El homicidio cometido por premio promesa remuneratoria, que es lo que se denomina en el mundo el asesinato. Lo que sí tenemos es una nueva ley que lo que sanciona es adecuadamente la criminalidad organizada. Perfecto. Distingue ahora entre asociaciones delictuales y asociaciones criminales y otorga una serie de herramientas de investigación a las policías y a los fiscales para investigar adecuadamente estos delitos. ¿Qué pasa con estas bandas que están amenazando también la vida de los fiscales? ¿Cómo se actúa la fiscalía ahí? ¿Cómo se está protegiendo la fiscalía con esta amenaza? Mira, fíjate que nuestras fiscalías fueron creadas ya en el año 2000 con una estructura por una parte territorial y por una estructura de una publicidad acorde a los tiempos. Ya. Era una criminalidad bastante básica y territorial. Actualmente no está adecuadamente cubierto en mi concepto y en el concepto también de la Asociación de Fiscales. El tema de la seguridad de los fiscales versus la criminalidad que estamos actualmente investigando. Nosotros no tenemos, se está trabajando en eso, digamos, pero no tenemos una estructura a nivel país legal para proteger adecuadamente a los fiscales, como existen en otros países en que existe la criminalidad organizada. ¿Y ustedes se sientan? Veamos titular, ¿no? Para hablar de ¿Sí? este tema que está ahí, Emiliano, que tiene que ver con esto, ¿no? Que están bajo amenaza, según esta nota, la tercera, donde dice que los resultados de la última encuesta de la Asociación Nacional de Fiscales demuestran lo peligroso que se está volviendo perseguir delitos en Chile. 192 de ellos han sido amedrentados, ¿no? 60 se sienten en riesgo, e incluso 160, perdón, y 18 de ellos tuvieron que cambiarse de casa por temor a sufrir represalias por causas que se investigan. ¿Qué son cifras alarmantes estas, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes? Mira, son cifras bastante alarmantes en relación a los fiscales, porque nosotros somos 700, o sea, ya 192 que hayan sufrido esto, son muchísimos fiscales. Fíjate que las medidas de resguardo son insuficientes tanto en lo que dice relación en los traslados de fiscales en los lugares de audiencia, tanto en lo que dice relación con las zonas de ingreso que son comunes tanto con imputados como todo el resto de las personas a los tribunales. Yeah. Fíjate que hoy día mismo un tema, hay audiencias con ciertas características de peligrosidad. Uno en la macrozona en Temuco el día de hoy que se tuvo que suspender una audiencia de formalización de un imputado que se encontraba en prisión preventiva por los desórdenes que estaban sufriendo en este caso. Fíjate que hay hartas cosas que ver y, por ejemplo, un fiscal de una pequeña localidad debe investigar los casos que se cometen en esa pequeña localidad, aun cuando se den en contexto de criminalidad organizada, que es lo que ocurre, por ejemplo, en la zona del conflicto, en la macrozona sur. El único caso nosotros de homicidio frustrado de un fiscal se cometió precisamente en esa macrozona sur, fiscal Mario Olguete en el año 2016, que fue emboscado y al cual le dispararon ráfagas, fueron condenados después los autores. Pero hay casos en los cuales la legislación no ha reaccionado adecuadamente en mi concepto a la protección de los fiscales. Yeah. Sobre todo los pocos fiscales que hay en Chile. Acá tenemos una tasa de 3,6 fiscales cada 100.000 habitantes. Yeah. Y en Colombia, por ejemplo, son 44 cada 100.000. En Estados Unidos son 12 cada 100.000. Nosotros tenemos una pequeña tasa de fiscales en relación a lo que es el mundo. Por eso está trabajando ahora a nivel de ley de presupuesto, un fortalecimiento nuevo del Ministerio Público para adecuarnos un poco a la investigación de esta criminalidad. Ya hay ciertas normas y leyes que están perfeccionando también la realización de ciertos juicios peligrosos, por ejemplo, a través de medios telemáticos, por ejemplo.
que no sea necesario que el fiscal concurra a esos juicios que son muy peligrosos. Hay uno que se estaba jugando al Tren de Aragua, lo que es en la zona de la macrozona norte, en que claro, hay que sopesar publicidad de la audiencia, inmediación de la audiencia, versus seguridad tanto de las víctimas como de los fiscales. Tú nos contaste en una oportunidad, Emiliano, que viviste muchos años con protección policial, ¿no? Sí. ¿Cómo se vive así, ¿no? Y cómo colegas tuyos están viviendo esta situación? Sí, mira, altera profundamente tu vida, digamos. Yo viví 12 años con protección policial permanente por amenazas de muerte. Una de las primeras palabras que dijo mi hija fue sargento, digamos. Después de papá y mamá, porque vivía precisamente todo el día con protección policial y en todo momento. Altera profundamente la vida, pero claro, la vocación de servicio que uno tiene hace que en cierto modo uno asuma este riesgo. ¿Vinculado a qué caso era el tuyo, para entender un poco de este crimen organizado? Sí, en el caso mío era vinculado a esta organización anarquista de colocación de bombas y artefactos explosivos. Ya. A ver, se nos olvida, pero en el año 2005-2006 eran cientos de artefactos explosivos los que se instalaban en la capital, digamos. Sí. Ahí hubo una investigación y vinculado a eso, pero en el fondo uno nunca sabe, porque también puede ser otro tipo de organizaciones que aprovechen precisamente un contexto para realizar esta amenaza de manera de inhibir a los fiscales para que sigan investigando. Yo también soy fiscal especializado en crimen organizado, tráfico de drogas, o sea, uno nunca sabe en definitiva de dónde en concreto viene. Lo que se busca es inhibir. Claro, cuando uno no lo inhiben, como en mi caso, ocurrió que no siguió mayores, pero ahora la delincuencia que está amenazando es muy distinta. Ah, sí, ¿eh? Aquella, por supuesto. ¿Cuál es la de hoy? ¿Cómo es este crimen organizado? Fundamentalmente crimen organizado, delincuencia organizada transnacional. O sea, está vinculada a organizaciones criminales extranjeras, digamos, con otros códigos, con otro tipo de... A ver, en Chile en general la evolución que ha demostrado en este caso la incorporación de esta criminalidad es una mayor violencia en la comisión de los delitos, no es un mayor número de delitos como los secuestros que posteriormente aparecen las víctimas. Bueno, hemos visto casos, hoy día mismo en Hualpén un decapitado, y hemos visto otros casos de aquello, en que claro, el delito se comete de manera más agresiva en orden a borrar toda evidencia en la propia víctima, o sea, cortar la cabeza o las manos. Y amedrentar, me imagino, a la banda rival también, ¿no? Exactamente. O sea, imagínate lo que significa eso, ¿no? Es que de eso se trata, porque están peleando el territorio. Eso, lo que no se debe perder de vista es que lo que se pelea en un territorio, y el homicidio es el medio para controlar el territorio, porque la idea de la criminalidad organizada es controlar un territorio para que todo aquel que delinca dentro de ese territorio tenga que pagar el vacunazo, por eso. Ya. Yo tengo que pagar a esta organización para poder delinquir en ese territorio o realizar cualquier actividad ilícita. Y son todas las asociadas, las falsificaciones, prostitución, etcétera. Entonces eso es lo propio del crimen organizado, que ya dejan de tener un monopolio de solo ser traficantes, por ejemplo, y dedicarse también a otras áreas. Exacto. Expanden, diversifican y para eso necesitan un territorio. Y mientras se sigan peleando el territorio, van a seguir aumentando los homicidios. Y en un momento puede que llegue incluso una normalización, estancamiento, incluso descenso. Pero eso incluso puede que no sean buenas noticias, porque puede ser que una organización más grande ya controló todo el territorio. Sí. Que esto pasa en otras partes, Chicago, en muchas partes del mundo en que ya se ha visto este fenómeno. Por eso lo importante... Cuando uno la ve en las películas, ¿no? Sí. O incluso en las series como Pablo Escobar, que es cómo se peleaban los territorios también, los carteles, ¿no? Está todo en las películas. Sí, es como ir a ver un poco al Padrino, Sin duda, claro, en general. Fíjate que las buenas noticias, para que no sea tan sombrío el panorama, es que por primera vez, por ejemplo, estamos todas las instituciones que persiguen el delito, PDI, Carabineros, Registro Civil, nosotros, estamos hablando un idioma común y por primera vez tenemos un informe de homicidio 2018-2022 precisamente que toma toda la información, porque para poder controlar tenemos que conocer. Con esa información que ustedes están preparando, ¿no? La Fiscalía Norte, en este caso, la tercera hizo un mapa con estas bandas que están actuando acá. Estas son bandas internacionales, ¿no? Sin estigmatizar, hay bandas también nacionales, digamos, pero estas son las que hacen y se ven de varios países, ¿no? ¿Cómo se explica este mapa, Emiliano? Sí, mira, estas 8 bandas extranjeras. Mira, lo importante acá, sí, no hay que estigmatizar, digamos, evidente, pero los grandes flujos migratorios, cuando se producen, se trasladan de un país a otro también con su criminalidad propia. Disculpa, ¿esto está focalizado en el centro de Santiago? Estas ocho bandas, como está viendo ahí estos puntos del mapa, ¿no? Sí, mira, fíjate que salió precisamente
no, claro, el centro de Santiago es una de las zonas en Chile y de las comunas, tanto, Comuna de Santiago, Recoleta, que está más afectada por este tipo de criminalidad en cuanto a homicidios se trata. También encontramos Arica, Iquique, también Valparaíso y Concepción, por ejemplo. Está muy afectada por esto. Entonces, de lo que se trata, evidentemente, es de controlar ese territorio. ¿Y cuál es la ver? ¿Y por qué el centro de Santiago es tan importante, ese control del centro de Santiago? Porque está asociado al lugar en que se encuentran para controlar el territorio. Mira, fíjate que, sin estigmatizar, y de verdad, a ver, en Venezuela la tasa de homicidio es sobre 35 cada 100.000. O sea, estamos hablando de que la tasa en Latinoamérica es 12. Estamos hablando que en Chile es 6. O sea, estamos hablando de una criminalidad, por ejemplo, importada, que está asociada a ese nivel de violencia. En consecuencia, cuando llega y se instala en otro lugar, precisamente cometen los mismos delitos que cometían en el lugar de donde proviene. ¿Ya? Y aquí, evidentemente, aquí no se trata de que toda la inmigración sea la que comete delitos, pero sí cuando existe se va a producir. Esto se produjo, ya en El Padrino lo vemos, pues, italianos, irlandeses que llegan a Estados Unidos, se ve en el tema de las maras, que eran en definitiva personas que huían de la guerra civil en El Salvador, que se fueron a Estados Unidos, en Estados Unidos se contactaron con bandas mexicanas y luego de eso volvieron a El Salvador porque lo extraditaron a todos. Y ahí se pusieron a cometer delitos. Y chilenos también han ido, acuérdate de lo que pasó en Inglaterra, estos chilenos que eran una banda que asaltaban casas de gente con por supuesto, más bien adinerada, ¿no? En el caso, nosotros tenemos, por así decirlo, una mala exportación no tradicional que son los lanzas. Tuvimos un tremendo problema ahora también en Estados Unidos, que querían cancelar los programas de visa por este tipo de chilenos que delinquen en el extranjero. Exacto. En consecuencia, mira, ¿sabes lo que tú ves? Cuando a los chilenos les es más fácil cometer delitos en Estados Unidos porque quizás las casas no estén tan protegidas como nosotros. Entonces, siempre se produce eso. Si el delincuente en su país tiene más barreras para cometer el delito, cuando llega a otro lugar donde está más relajado, tanto la policía es más respetuosa de los derechos, las cárceles no son iguales que en otros lugares, digamos. Entonces acá les es más fácil, en definitiva, delinquir. Entonces lo importante acá es cómo es la reacción del Estado. Y la reacción del Estado ha sido bastante buena. Se han publicado numerosas leyes que nos dan muchísimas más herramientas y está en marcha este fortalecimiento de la Fiscalía para investigar adecuadamente estos fenómenos. Perfecto. Tú hablabas claro, porque tú hablas de conquista de territorio y eso es como si fuera un Estado dentro de un Estado, ¿no? Cuando ya una organización criminal quiere un territorio dentro para imponer sus leyes, para imponer su forma, sus planteamientos incluso ideológicos, ¿no? De eso se trata. Su planteamiento de sociedad, ¿no? Dentro de la criminalidad. Fíjate, precisamente de eso se trata. Cuando se sustituye al Estado en un territorio, es precisamente hablamos de criminalidad organizada. Y en todo ámbito, por ejemplo, en estas grandes tomas. Estas no son lugares en que espontáneamente sigan surgiendo, sino que ya hay un control por parte de alguien que organizó aquello para construir ahora en una toma. Ya venden los terrenos, ya no es algo así, llego y pongo la bandera. Entonces se está controlando el territorio. En una toma es un lugar pequeño, pero luego si se consolida, comienzan a crecer, a crecer, a crecer. En general, ese es darle el clavo. Es el control del territorio para sustituir al Estado, tanto en seguridad, tanto en distribución de bienes, qué sé yo, lo vimos en pandemia, que muchas organizaciones de tráfico distribuían bienes donde el Estado no podía llegar. Y esa sustitución hace precisamente que la ciudadanía ya no confíe en los organismos de investigación formales, no denuncie y se produzca este crecimiento delictual. Sí, porque también hay temor. Hay temor. Claro. Hay temor. Imagínate con lo que es vivir en ese ambiente, ¿no? Si no se ve que el Estado actúa, con fuerza va a haber el temor y precisamente van a seguir floreciendo estas organizaciones en la medida que no actúe. De ahí la importancia que las instituciones se acerquen a la comunidad. Porque además, si eso se sustituye en el territorio además estas bandas cuentan con mucho dinero, digamos, por producto de sus actuaciones ilícitas. Ahí podría comenzar un primer germen de corrupción en las policías territoriales o en los ámbitos municipales. Sí. ¿Cuánto estamos de lejos o de cerca, ¿no? De realidades con las mexicanas, donde tú tuviste ahí un curso, ¿no? Sí. De esa realidad cuando para muchos ya dejó de existir el Estado mexicano en varias partes de su territorio, tomados precisamente por estas bandas criminales. Sí, mira, yo tuve la suerte de poder investigar en conjunto con la Procuraduría de México, en México, algunas investigaciones en aquella época. Entonces conocí muy de cerca esa realidad y además que soy bastante amigo de quien era un fiscal antimara, Alan Hernández, de El Salvador. Estamos lejísimos. Vuelvo al homicidio porque es bien clarificado. Nosotros estamos en una tasa del 6,7, baja aún para esta zona del mundo, que es sobre el 12.
que es sobre el 12 de cada 100.000. Claro, también estamos en una zona del mundo que es la más violenta del mundo, digamos, que Latinoamérica en cuanto a homicidios se cometen. Entonces, aún es baja, pero no podemos relajarnos porque el aumento ha sido demasiado sostenido. O sea, de 835 en 2018 a 1.322 en 2022 es muchísimo el aumento, sobre todo dado el contexto. Por lo que urge ahora es precisamente reformar la Fiscalía en cuanto a la forma de investigación, dotarla de más recursos, en cuanto a poder investigar con fiscalías de alta complejidad el fenómeno, más que lo que ocurre en su territorio. Sí. Y también profesionales de la policía. Mira, estamos a tiempo, pues sobre todo porque ha habido bastante actividad legislativa. Acá, no obstante, las peleas que uno ve entre las diversas tendencias políticas en diversos temas, en esta como que están bien de acuerdo. Y fíjate que han salido esta ley que tipifica adecuadamente la criminalidad organizada, ahora salió también la ley de delitos económicos medioambientales, que igual son frenos para que no florezca la criminalidad organizada. No, y que no florezca la respuesta fácil, ¿no? Que es el fascismo, que es combatir la delincuencia con delincuencia de Estado, que a mi modo de entender lo que está ocurriendo con Bukele, cuando un sujeto como Bukele dice, hace estos tipos de juicios ahora en patota, no en manada, un juicio para todo, que es una aberración jurídica por donde se le mire, ¿no? O sea, no llegar a ese extremo, ¿no? Mira, fíjate que no están las condiciones. Disculpa, mira esto, ¿no? Esta ley que permite enjuiciar a 900 pandilleros al mismo tiempo genera debate entonces en El Salvador y crítica a Bukele. ¿Qué significa esto, no? A 900 personas al mismo juicio. De nosotros depende que no lleguemos a esto, por eso, claro. Y de que las personas sigan confiando en las instituciones. Fíjate que esto, evidentemente, entre 900 pandilleros hay de todo. Inocente, culpable, hay de todo. La verdad que es imposible sostener que hay un adecuado enjuiciamiento que está acorde a los criterios, a los derechos humanos, digamos, internacionales, este tipo de investigaciones o juicios. Pero nosotros no estamos en los zapatos de lo que fue El Salvador. En El Salvador ya no había una pelea entre el Estado y el crimen organizado. El crimen organizado estaba mandando bastante, ¿no? Entonces, claro, no podemos siquiera pensar en que sea un ejemplo para nosotros que estamos de verdad años luz de esto. Y, como te digo, los diversos partidos políticos, al menos lo que ha demostrado este año es la publicación de leyes que estaban mucho tiempo en tramitación, se aceleraron y ahora faltan claro, las menos. Exacto, porque, claro, estamos lejos, pero alguna vez Salvador también estuvo lejos y mira cómo está. O México estuvo lejos y ahora mira cómo está. O sea, sí. ¿cómo con mejor democracia y con más integración, con más Estado, logramos evitar caer en estos tipos de respuestas fáciles, ¿no? Mira, para clave, cosas tan complejas? Sí, la clave es lo que has dicho, digamos. Es difícil entrar al concepto, pero yo te digo, luego de he tenido la suerte de investigar con fiscales de varias partes del mundo, yo he conocido la realidad de varias partes del mundo, y sin duda, donde hay menos corrupción, es la democracia más fuerte. Sin duda. Sí. Sin duda. Digamos, qué sé yo, el sistema de los cantones suizos y Suiza, digamos la delincuencia no es un chiste, digamos, para nosotros. O sea, más democracia precisamente importa menor corrupción. Sí. Importa, si yo me intereso realmente por la persona por la cual voy a votar y va a ser mi representante, pero interesarse de verdad, eso es más democracia. Exacto. O sea, cada vez interesarse más en la participación va a haber menos corrupción, porque en definitiva acá, claro, la criminalidad organizada, yo tengo fe en las características del país, que no es productor de droga y que es relativamente pequeño, podemos salir de esta criminalidad organizada común, por así decirlo. Pero la corrupción no es tan auspicioso el diagnóstico, no estamos bien. Y eso es la única forma de solucionar, como lo dices, con más y mejor democracia. Es que tú diste, Emiliano, cuando me acuerdo conversamos hace un tiempo sobre este tema, dijiste algo que a mí es clave en esto. Dijiste, lo peor que le puede ocurrir a una sociedad es la impunidad. Habiendo impunidad, se desmorona todo el castillo naipe. Sí. Porque la impunidad hace precisamente que el sistema judicial y el sistema social se desmorone por falta de confianza, ¿no? Exacto. Fíjate, cuando hay impunidad, la señal que se da a la población es, por una parte, yendo a lo más simple, el ejemplo más concreto. ¿Para qué voy a anunciar? ¿Para qué voy a anunciar si son todos corruptos? Claro. Entonces, claro, ahí es donde se empieza a socavar las bases mismas de la sociedad. Entonces, por eso yo creo que es tan importante, y en esa línea va esta nueva administración de la Fiscalía Nacional, si te fijas, dar mayor publicidad a la actuación de los fiscales. Y no ser impune, menos con la élite. O sea, la élite debería tener un castigo mucho más ejemplarizador, que es lo que se da, que es al revés de lo que está ocurriendo en Chile, ¿no? Mira, fíjate que como conceptualmente sí, debiera ser así, porque claro, aquel que delinque en esas condiciones tuvo muchas más oportunidades en la vida, por así decirlo, desde lo básico, muchas oportunidades para no delinquir. O sea, decidió con mucha mayor libertad transgredir la norma.
que alguna persona que por necesidad pueda hacerlo, por supuesto. El juicio de reproche respecto a ellos debería ser mucho más importante. De ahí, por eso te decía que vincularlo con la ley que sanciona precisamente adecuadamente los delitos económicos, que quizá algún día podamos conversar, y medioambientales, precisamente se dirige hacia ese sector, a un sector más de la elite. Señora directora, ¿me pone por favor Toxicity? Qué gran conversación para escuchar a System Sí, Down, ¿no? por cierto. Ahí está sonando ya. Gracias, Emiliano, por haber estado con nosotros, ¿no? Y semana a semana entonces vamos a ir conversando desde la escena del crimen y entendiendo también cómo, como tú dices, mejor democracia, más integración, logramos vencer a la delincuencia en Chile, ¿no? Y también llamado a responsabilidad a los medios. Sí. Los medios también, ¿no? Que no ocupen esto como arma política o para vender más o tener mejor rating, sino que también lo vean desde un punto de vista social para llegar a mejores puertos, ¿no? Y a mejor convivencia también. No, por cierto, no, de verdad, gracias por la invitación y por la oportunidad de entregar estos contenidos. Y bueno, y ahí está precisamente, que la gente confía en las instituciones. Mira, sin duda, somos más personas honradas que delincuentes, así que si nos ponemos de acuerdo, vamos a ganar. Un gran país. Oye, gracias también a la Fiscalía por darle permiso, por venir acá semana a semana a estar con nosotros, Emiliano, ¿eh? Que esté bien. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Ya, hacemos una pausa. Juego del poder, un análisis de lo que está ocurriendo, proyectando también la semana junto a Mario Sobarzo y también junto a Leslie Sánchez. El comentario, la reflexión en este Living Ciudadano. No te vayas de la sintonía. Muy bien, ¿hacia dónde va Chile? ¿Qué está ocurriendo en el país? Lo vamos a analizar lunes a lunes